Hola chicos, espero que se encuentren bien. En el tema de hoy vamos a estudiar clases abstractas e interfaces. Bueno, como muy bien nosotros habíamos visto, ya hemos llegado a un nivel más alto en la programación orientada a objetos. Entonces, hasta el momento nosotros habíamos estudiado lo que era herencia y polimorfismo, logrando así un mayor nivel de atracción cuando nosotros queramos modelar entidades. Pero ¿qué sucede cuando esas entidades tienen un conjunto de métodos que deben de ser, por medio de políticas, deben de ser implementados? ¿Qué es lo que sucede si algunas entidades tienen un conjunto de métodos que funcionan como servicios y deben de ser obligatoriamente implementados? Bueno, para eso utilizaremos las técnicas de la programación de clases abstractas e interfaces. Bueno, veamos cómo es que se declara una clase abstracta. Una clase abstracta se declara por la siguiente palabra reservada AST, después la palabra reservada class, el nombre de la clase, se declaran sus métodos y sus atributos, y al menos un método de esa clase debe de tener la palabra reservada AST y de ahí la declaración del método. Es decir, que para declarar una clase abstracta debo de al menos declarar un método de esa clase que va a ser abstracto. Tenemos que tener en cuenta que ese método abstracto no puede ser implementado en esa clase, ya que con esto no quiere decir que esta clase se encuentra en el primer nivel jerárquico, es decir, que sería una superclase, y las clases que heredan de esta clase implementan esos métodos abstractos. Tenemos que tener en cuenta también que una clase abstracta no se puede instanciar, pero sí se puede heredar de ella como clase hija, como ya le había dicho anteriormente. Así que cuando nosotros diseñemos nuestro nivel de atracción de las entidades que vamos a implementar, tenemos que tener en cuenta cuando una clase va a ser abstracta o cuando no. Bueno, en el caso de la interfase, nosotros a veces queremos que una clase realice un conjunto de servicios, como por ejemplo en esta interfase que realiza el detalle del empleado y hace un cálculo de su nómina como tal, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos una variante en la implementación de Java, una variante de la clase abstracta, a la cual en esta variante solamente se declaran métodos que van a servir como interfase, y estos métodos obligatoriamente van a ser implementados. La interfase debería ser, la interfase viene a ser como una clase abstracta, como ya le había dicho anteriormente. Ahora, más adelante vamos a ver algunas diferencias entre la clase abstracta y las interfaces. Para declarar una interfase tenemos que poner la palabra reservada interfaz, el nombre de la interfase, abrimos con la llave y declaramos como métodos públicos los métodos de la interfase. Si queremos declarar un atributo de esa interfase, tenemos que ponerle static final y declarar el atributo y agregarle un valor constante. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que se declara una interfase nómina, entonces podemos tomar a otro objeto y decir que éste implementa los métodos de esta interfase. A diferencia de la clase abstracta, que en la clase abstracta se pone que es un stem, que sería como una herencia. Entonces, nosotros podemos saber aquí en esta gráfica cómo se compone la jerarquía de las clases anteriores que habíamos expuesto, ¿no? En la cual el empleado puede heredar de una clase objeto, que sería una clase base, pero también puede implementar
las funciones que tiene la interfase que sería de la clase nómina. Entonces, la clase que implementa la interfase tiene dos opciones: implementar todos los métodos de la interfase, implementar solo algunos de los métodos de la interfase, pero esta debe ser una clase abstracta. Es decir, como le decía anteriormente, es obligatorio implementar los métodos de la interfase. Si tú quieres heredar y no quieres implementar todos los métodos, entonces utiliza una clase abstracta. Entonces veamos cuáles son las diferencias entre la clase abstracta y la interfaz. Bueno, en una clase abstracta puede heredar o extender cualquier clase independiente, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que no se puede instanciar o no se puede crear un objeto en nuestro programa principal de esta clase abstracta. En el caso de la interfase, sí. En la clase abstracta solamente se puede heredar, una clase normal puede heredar de una clase abstracta, solamente de una. Pero en el caso de la interfase puede heredar de varias interfaces, lo cual te permite hacer una herencia múltiple. La clase abstracta puede definir métodos que sean abstractos y que no sean abstractos, mientras que la interfase solo puede incluir exclusivamente los métodos que son abstractos. En la clase abstracta, la palabra reservada abstract es obligatoria para definir los métodos abstractos. Mientras que en la interfase esta palabra es opcional, ya que infiere en el concepto de la interfase. En la clase abstracta los métodos pueden ser público o protect, y en la interfaz solamente puede haber métodos que son públicos y estos son constantes. En una clase abstracta pueden existir métodos o variables estáticas o final en cualquier modificador, ¿no? Ya sea público, privado o por defecto. En la interfase solo puede tener constancia el public, extract y el final. Bueno chicos, entonces vamos a ver un ejemplo de la clase abstracta. Como pueden ver, aquí tenemos una clase producto, que es una clase abstracta, y nosotros definimos un método abstracto que es el getName. Y tenemos una clase banana que hereda de esta clase producto como tal. Aquí tenemos una interfase que se crea de una clase llamada clase animal, en la cual tiene estas dos funciones que son obligatoriamente tienen que ser públicas. Y tenemos una clase gato que hereda de esta clase animal e implementa obligatoriamente las funciones heredadas. Bueno chicos, hasta aquí la presentación de la clase de hoy, espero que lo hayan entendido y pasamos a realizar los ejercicios del laboratorio. Muchas gracias.